Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el 29º episodio y vamos a hablar de urgencias. Vamos a hablar de un aspecto curioso que he descubierto hace poco de cómo funcionan las urgencias, por lo menos aquí en el hospital donde trabajo, y supongo que en otras partes de Suecia funcionará así. Ha sido un descubrimiento sorprendente porque son cosas que das por supuestas que funcionan igual que en España y luego resulta que no. Yo en la parte de urgencias todavía no la conozco mucho, no la he visitado mucho. Creo que he estado 2 días un poco acompañando a los médicos, a las personas que están trabajando ahí, aprendiendo un poquito cómo funciona. Todavía falta un tiempo hasta que yo empiece a trabajar directamente allí, digamos, solo, cumpliendo la función completa. Y supongo que todavía estaré visitando o rotando varios días, digamos, de acompañante hasta que termine de ver cómo funciona todo. Y en principio es todo más o menos familiar, te vas adaptando a las pequeñas diferencias que hay en, digamos, la jerarquía y las categorías sanitarias y los profesionales que están colaborando juntos, pero más o menos una vez empiezas a ver cómo funciona, pues es todo familiar. Al final, pues una urgencia de ojos, pues es más o menos lo mismo aquí que en España, que en todos los sitios, pues acuden más o menos las mismas enfermedades frecuentes y se tratan más o menos igual, las explicaciones son las mismas, los tratamientos son más o menos los mismos. O sea que al final, aparte de que el idioma es diferente, en el fondo es todo más o menos igual. Y cuando encuentras una diferencia fundamental, y además así como de casualidad, es cuando te sorprende y dices, ahí va, pues no se me había ocurrido que las cosas podían funcionar de esto de forma diferente. El caso es que, bueno, cuando estuve allí, pues vas aprendiendo pues el ala de, digamos, urgencias, donde hay pues varias consultas de diferentes tipos. Aparte de los médicos, hay otras personas trabajando de forma diferente que en España. Hay varias enfermeras que están trabajando, pero no en la misma consulta del médico, sino que reciben al paciente y le hacen una serie de pruebas, le toman la visión y le toman una serie de pruebas. Y también existen ópticos que hacen un poco esa función. Digamos, se recogen los pacientes, bueno, lo valoran lo que necesitan y le hacen una serie de pruebas, digamos, como cosa anterior, una pre-revisión o una pre-exploración antes de que pasan a que lo vea el médico. Y a veces cuando el óptico o la enfermera pues dudan de si el paciente hay que dilatarle o hay que hacerle tal prueba, tal otra, pues te lo preguntan antes, pero normalmente lo deciden de forma autónoma. De tal forma que muchas veces, en muchas de las enfermedades más frecuentes, ya está como todo muy hecho. Pues llega lo típico, pones unas moscas volantes o unos destellos y tal. Pues no te han preguntado ya directamente, el paciente pues le han explorado, le han tomado a veces la visión y ya te pasa dilatado, porque el que lo ha visto antes, la compañera o el óptico, ya sabe que ese síntoma va a necesitar que lo dilates y ya entra directamente dilatado. Y luego después, pues bueno, están unas consultas donde están viendo los compañeros, los pacientes que van llegando. Luego después hay otra consulta de otro médico igual de más experiencia que están como referencia. Cuando tienes una duda, pues le preguntas a ese médico que está un poco supervisando todo lo demás. Entonces, bien, más o menos lo va entendiendo. Luego, según los días que puedas ir, pues hay veces que las urgencias están más llenas, con más gente, otros días con menos gente, pues como en todos los sitios, ¿no? Y lo curioso, en uno de estos días que había pues más jaleillo, estaba con uno de los médicos que viendo, pues mira, sí que se acumulan casos y tal. Esto va así, los pacientes, esto va con una especie de fichas o de carpetillas y entonces cuando tú acabas, cuando estás viendo, el médico está viendo los pacientes, acaba con un paciente, va a una habitación y hay una especie de bandeja donde se van dejando los pacientes que ya han sido pre-revisados o ya valorados por la enfermera o el óptico y ya están listos para que lo vea el médico, ¿no? Una bandeja que de los pacientes que está esperando la visita del médico. Entonces, cuando tú acabas con un paciente, vas ahí y coges el siguiente que está en esa bandeja y así, ¿no? Son varias consultas y los médicos poco a poco van intentando vaciar esa bandeja. Entonces, hay días que en esa bandeja se van acumulando más pacientes porque hay más jaleo y otros días vienen menos pacientes y la cosa está más tranquila. Y eso, estaba hablando con uno de los médicos con los que estaba en esa mañana y me dice, bueno, parece que hay jaleo y tal. Sí, se van acumulando en esa bandeja pues varios pacientes, ¿no? Había que darse un poquito de prisa para irlo vaciando para que no se acumularan demasiados. Y luego me dice, bueno, y creo que por la tarde va a estar un poco peor, vamos a comprobarlo.
Entonces ya cuando me quedé, como que vamos a comprobar el que los pacientes que van a venir esta tarde. Y dice, sí, vamos a ver. Y entonces habrá una agenda y como las mismas agendas que tenemos para las consultas, donde están los pacientes citados, y hay una agenda de urgencias y vimos que después de comer, pues a las 2 3 de la tarde, pues si había muchos o pocos pacientes. Y es cuando ya se me rompieron los esquemas, como que pacientes citados. Sí, claro, pues esto es lo que vamos a tener urgencias después, dentro de 2 horas, de 3 horas. Y, pero pues son urgencias bien urgentes. Me dice, no, los pacientes de urgencias están citados. Claro, si hay muchos, hay pocos, pues están más citados o duplicados el mismo hora, pues hay dos pacientes citados, que también es cierto que no es una sola consulta, hay 2 o 3 consultas, ¿no? Y entonces ya cuando le digo, a ver, explícame esto porque, claro, esto no es una agenda de consultas programadas, esto es urgencias. Me dice, no, aquí no funciona así. Aquí si tú tienes un problema en el ojo, y supongo que en las demás cosas igual, no vas simplemente al hospital y ya está. Y eso es lo que yo había dado por supuesto, que es como funciona pues en España o en los centros de salud o en los hospitales, pues tú tienes un problema y vas allí. Y entonces sí, cuando llegas allí, pues depende de lo urgente que sea, pues esperarás más antes o esperarás después. Pero aquí no funciona así. Tú no puedes ir al hospital pues, cuando tienes un problema del ojo, vas sin más y ya está. No, porque digamos el hospital no admite las cosas así. Yo supongo que las cosas muy urgentes o las cosas así catastróficas funcionan de otra forma. La verdad es que no lo sé. Pero esto no funciona así. Tú no, cuando tienes un problema que crees que tienes que ir a urgencias, no te vas. Coges el coche o vas andando y te vas al hospital o al centro de salud sin más. No, aquí no funciona así. Tú tienes que llamar al teléfono y en el teléfono te atienden. Oye, pues me pasa tal, esto en el ojo. Y el que te atiende, pues entonces, depende de lo que decida, te cita directamente en la agenda de urgencias o a veces si no lo tiene muy claro, llama al hospital, a la persona que está de urgencias, digamos, de supervisor, el que digamos un médico que tiene más experiencia, que por una parte está supervisando a los otros médicos que están efectivamente pasando a consulta y también atiende este tipo de llamadas, ¿no? Que si fueran, no voy a decir interconsultas, sino consultas telefónicas que pueden ser pues, de otros hospitales, de la planta o de otras cosas y también de este número de urgencias. Oye, me ha llamado tal cosa y no sé si lo tengo que tiene que ir a urgencias ahora mismo o lo puedo citar en una consulta de subagudos de mañana, se puede esperar hasta mañana o se tiene que ver hoy o se cita en otra consulta y entonces tú lo solucionas. Entonces así los pacientes se van citando y tú vas viendo lo que va a venir esta tarde. Entonces claro, eso me quedó como un poco loco, ¿no? Y así funciona así. Y la gente no va al hospital, sino llama al teléfono y allí te atienden y te dicen, pues sí, pues en función de lo que tienes, pues vienes y además te dicen la hora a la que vienes. Porque, bueno, pues es lo de siempre, pues si lo mismo, pues tienes unos destellos, por ejemplo. Y sí, hay que verte, pero no es una cosa urgentísima de que tengas una herida en el ojo, un dolor horrible, sino bueno, pues tienes esas moscas, se te tiene que ver el fondo de ojo, pero revisan la cita. Oye, pues mira, es que hasta las 3:30, es a las 11 de la mañana, pero es que hasta las 3:30 de la tarde está todo lleno. Pues no vas al hospital a las 11 de la mañana para esperar hasta las 4 de la tarde. Como ya están las agendas ahí, te dicen, ve a las 4 de la tarde que tienes tu cita a las 4 de la tarde. Entonces te citan en urgencias. Entonces es interesante. Todavía tengo dudas porque hay las cosas urgentes, que, pero que sé, un traumatismo, una cosa grave y tal, pues supongo que no esperas, pues vas corriendo al hospital y supongo que se gestionará de otra manera. Pero en concreto en urgencias, que sí, hay urgencias muy urgentes, valga la redundancia, y que no puedes esperar, pero sí que es cierto que muchas veces pues sí que te puedes permitir llamar por teléfono, aunque luego te tengan que ver en el mismo día, ¿no? Como concepto me ha parecido muy interesante, como muy organizado, y supongo que es la forma que hay de trabajar en la zona centro y la zona norte de Europa, incluso aunque haya cosas que sean urgentes, pues como todo muy organizado. Y aunque luego en las agendas pues a veces pues tienen horas duplicadas, pues bueno, se organizan de otra manera. Me ha gustado, tengo que conocer más de este sistema para ver qué fallos puede haber, pero la verdad es que me he pillado fuera de juego. Es una cosa que no me lo había preguntado, lo daba por supuesto que en todos los hospitales, pues lo urgente es urgente y los pacientes van viniendo y entonces en esa bandeja donde se van acumulando las planillas de la historia de los pacientes, pues van viniendo según van viniendo. Y vienen muchos, vienen pocos, como sin ningún orden. Mientras que aquí, pues bueno, se pueden acumular más o menos porque tú no sabes cuando viene algo. Pues eso, lo mismo, la mosca volante. Pues puedes ver 3 o 4
y están todos bien, pues le ves el fondo y ya está. O, sin embargo, a 2 de ellos hay que darle láser. Bueno, pues ya eso consume más tiempo. O, pues mira, uno tiene desprendimiento de retina, pues tiene que bajar el cirujano de retina, a ver el paciente. Entonces, claro, aun con esta organización, no te garantizan que cuando te citan a 1 hora te van a ver esa hora, porque, bueno, retrasos puede haber como en todos los sitios. Pero bueno, la verdad es que es un principio de organización que en España no se dispone. Además es que ni se me había ocurrido. Estoy ya tan acostumbrado a la forma de trabajar de los hospitales españoles que esta idea, que es a priori simple, ni se me había ocurrido que lo hubieran hecho. Y bueno, pues parece ser que funciona. No sé hasta cierto punto si funciona bien, si funciona mal, qué problemas hay. Pero vamos, muy muy curioso. Poco a poco, cuando vayas trabajando más en urgencias, irás sabiendo más detalles de esta forma tan peculiar de organizarse. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedodin@gmail.com o por Twitter en @elparchedodin. Puedes preguntar dudas, proponer temas o hacer comentarios. También puedes entrar al grupo de Telegram que se llama igual, El Parche de Odín. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.